El espacio debería de ser el matrimonio, pero el matrimonio también está enfermo. Entonces, hay una necesidad especial. Nosotros tenemos ya están familiarizados con la filosofía reformacional, con la cosmovisión cristiana. Y aquí tenemos una pregunta inicial que vamos a responder a lo largo de la charla, que es: ¿qué sostiene realmente a una familia? Hay tres suposiciones. Será el amor el que sostiene a la familia, la comunicación o la economía. ¿Qué será lo que realmente sostiene a la familia? Esa es una pregunta inicial. Nuestra tesis de inicio es que la familia no puede comprenderse separada de una cosmovisión. Salmo 127 dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es para nosotros como creyentes. Pero incluso quienes no conocen de la palabra también están bajo una cosmovisión que está dirigiendo la vida familiar, necesariamente. Y Hermann Doyer, por ejemplo, tiene esta frase, ¿no?, que dice: toda cultura tiene un motivo religioso. Ese es el planteamiento de Hermann Doyer y una de las innovaciones que trae a la filosofía moderna en general, ¿no? Propiamente desde un motivo bíblico, empieza a hacer una crítica y dice: toda cultura tiene un motivo religioso. No existe la neutralidad religiosa en ningún lugar. O sea, no hay un espacio donde podamos vivir en una neutralidad, ¿no? Como lo hemos, o como sobre todo nos lo han tratado de enseñar el secularismo del Estado, ¿no? Como si el secularismo fuera un espacio donde podemos habitar y no hay una implicación religiosa, ¿no? Es un espacio donde todo es neutral, ¿no? Donde la vida social, la vida laboral, incluso familiar, salen de las cuestiones religiosas, ¿no? Entonces ese motivo religioso finalmente define cómo vivimos. Y por ejemplo, bueno, es algo que Proverbios ya nos está diciendo, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Hermann Doyer habla que estos motivos religiosos están implantados en nuestro corazón. Salud. Están implantados en nuestro corazón. Y son como resortes, ¿no? Él habla que son como resortes que nos impulsan a inclinarnos hacia ciertas cosas, ¿no? Nos impulsan a generar hábitos, a generar pensamientos, prejuicios sobre una u otra cosa. Nosotros como mexicanos, es un rollo a veces identificar cuál es nuestra cosmovisión como mexicanos, porque al principio pues ya por herencia politeístas, ¿no? Que creemos en diferentes dioses, y eso está impregnado en nuestra cultura como mexicanos. Viene el cristianismo y bueno, finalmente no logra hacer una evangelización, justamente porque pues el origen de la evangelización viene desde la iglesia romanista, y entonces también ya viene con un sincretismo politeísta, y viene y hace otro sincretismo politeísta acá en México. Entonces es complicado desmenuzar toda la parte religiosa en el mexicano, pero sí podemos pues ver, si nosotros entramos a cualquier casa, inclusive la de nosotros, la de un servidor, podemos ver ya ciertos rasgos cosmovisionales, ¿no? Que es lo que hay más relevancia dentro del hogar. Y bueno, eso habla de esta disposición, que es como a partir de lo que hay en nuestro corazón, sea consciente o inconsciente, se expresa alrededor de nuestra vida. Y podemos tener, digamos, confesionalmente una fe, pero nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, se puede ver a lo mejor de formas diferentes a la fe que predicamos. Y bueno, propone para hacer esta crítica y este análisis estos motivos religiosos, que son el motivo forma materia, que es el primero que surge en la Grecia antigua, que también pasa por un proceso principalmente por la Grecia preclásica, en esta forma de concebir las deidades como flujos de vida, la brisa, la lluvia, el amanecer, todo esto que tiene que ver con las expresiones de la naturaleza, y esto finalmente viene a formar
las religiones de la materia, ¿no? Pero por otro lado, empiezan a haber otro tipo de vistas hacia algo más allá de la materia, que ya tiene que ver, por ejemplo, con decisiones que no podían entender, que ya no estaban como tan al alcance de la experiencia, pero sabían que estaban presentes. Por ejemplo, no podían entender cómo, de alguna manera, en dos tipos de casas, donde en una casa a lo mejor vivía una familia donde el padre era delincuente y en otra casa donde el padre era un hombre justo y la familia era una familia justa, porque en una familia podían tener una pérdida de un hijo y en otra el nacimiento de otro, ¿no? Entonces estas situaciones empezaban a salir del alcance de lo que podían entender de justicia y empezaban a vislumbrar que había una potestad que estaba por encima del entendimiento. Y en ese momento ellos decían que esa potestad pues era un destino ciego, ¿no? La moira o el ananqué, como le llamaban en ese tiempo. Y esto ya se salía y de ahí empezaban a surgir estas ideas de que había ciertas entidades más elevadas que tenían potestad sobre los flujos de vida. Y posteriormente empiezan a surgir estos dioses, los dioses de la forma, ¿no? Lo que ya le daba sentido a la existencia, y empezaban a surgir los dioses del Olimpo. Y finalmente dentro de esto, que son las bases de la filosofía griega, en donde se forma esta primera motivo religioso sintético, que es de la materia-forma, ¿no? Hay cosas que son naturales, que son materia, que están a nuestro alcance, pero hay cosas que están más elevadas. Y la filosofía plantea eso, ¿no? La filosofía empieza con esta forma de organizar la realidad entre cosas que son naturales, que son ordinarias, y cosas que son más elevadas, ¿no? Entre esas, pues la razón, la filosofía, las ideas, el debate, todo esto ya tiene una forma más elevada, y entonces, por tanto, esto tiene cierto grado de divinidad. Y de ahí, digamos, viene prácticamente el pensamiento occidental, se despliega de muchas formas, pero una de las más importantes es justamente cuando este helenismo llega al cristianismo, y entonces se genera otra síntesis. Y la nueva síntesis es naturaleza-gracia. Entonces ahora la materia pasa a ser lo natural y la forma pasa a ser la gracia, es lo divino, lo sagrado, lo elevado. Y justamente este motivo de naturaleza-gracia pues impacta todo el pensamiento occidental, desde el imperio, primeramente porque ya el imperio romano había impactado en todo el pensamiento, y finalmente el cristianismo abraza esta cosmovisión, la replantea, digamos, desde una forma cristiana, pero finalmente tiene este conflicto interno donde fragmenta la realidad en dos mundos, ¿no? El mundo divino, sagrado, y el mundo ordinario. Y entonces a partir de ahí, nuestro pensamiento empieza a estructurarse en la sociedad. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Nos hace sentido? Bien. Y posteriormente, en la modernidad, cuando empieza como humanidad a superar el cristianismo como un modelo de vida, de pensamiento, pues vienen otros pensadores a tratar de salirse de este paradigma, y lo único que hacen es finalmente hacer otra síntesis, y entonces ahora pues la naturaleza sigue siendo esa naturaleza, pero ahora la naturaleza es opresiva. La naturaleza te quita libertad. ¿Por qué? Porque la naturaleza plantea leyes, la naturaleza plantea formas de ser, estructuras, y entonces la manera de trascender de esa naturaleza es a partir de la razón, es a partir del sentimiento, es a partir de cualquier tipo de aspecto humano que te lleve a liberarte de esa condición natural. Entonces, y es justamente en el motivo religioso en el que vivimos actualmente, ¿no? En el motivo de naturaleza, libertad. Bueno, Doyever lo que hace es regresar a la escritura y decir, necesitamos una estructura de pensamiento que nos aleje de este paradigma donde tenemos que dividir nuestra vida en dos, donde la forma en la que generamos categorías y orden de prioridades en nuestro pensamiento está limitado a esas dos estructuras, lo divino y lo ordinario. Entonces hay cosas que tienen más valor
todo el tiempo, hay otras cosas que tienen menos valor en nuestra vida, en la vida eclesiástica. Y dice, no puede ser porque finalmente el Señor nos llama a vivir de manera integral. Sabiendo que el mundo es de Dios, no podemos decir que hay una parte del mundo que no es de Dios y una parte del mundo que sí es de Dios. Ya lo decía en las confesiones de San Agustín, hacía una pregunta, dice, Señor, si me voy de ti, ¿a dónde iré que no estés tú, por ejemplo? ¿No? Y vienen esos planteamientos que atienden a la soberanía de Dios, a que Dios es el creador de todo y que no hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia, de su poder, de su control. Y dice, bueno, necesitamos tener una estructura de pensamiento que esté soportada por nuestra fe bíblica. Y plantea los motivos bíblicos, que es creación, caída y redención, principalmente, donde la creación, pues es digamos, Dios es dueño de todas las, creador y dueño de todas las cosas. Sin embargo, por la caída del hombre con Adán y Eva, pues toda la creación se afecta. Toda la creación es afectada porque finalmente el hombre el corazón del hombre es el núcleo redentor de toda la realidad. Entonces, a partir de que el hombre cae, pues empieza a afectar toda la creación. Y bueno, esto, digamos, es como podría ver las personas que no comparten nuestra fe, el mundo, ¿no? Desde la caída puede ser una forma, por ejemplo, los animalistas, pues están viendo la forma de la caída, ¿no? Tenemos que rescatar a los animales porque ellos son puros, porque ellos no tienen culpa, son inocentes, ¿no? Mientras, bueno, ellos, por ejemplo, tienen esta visión de que el hombre no merece más que un perro o cualquier otro tipo de animal, ¿no? Por lo tal, las clínicas clandestinas de aborto pues cada vez están más saturadas y este impulso por cuidar la vida animal y eso pues cada vez está más en auge, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que parte de lo que plantea como parte del motivo es la redención, que es, bueno, el hombre alcanza la redención por la sangre de Cristo y a partir del hombre redimido es que se redime todas las áreas de su vida, ¿no? Se empiezan a redimir. No es un de facto, sino es parte del proceso. O sea, es la voluntad de Dios, digamos, hablamos de creación, caída, redención, como una sola voluntad, no como algo temporal, algo que está pasando constantemente. La creación, Dios sigue creando su creación. ¿Por qué? Porque se sigue desarrollando, ¿no? El Espíritu Santo se sigue moviendo sobre la faz de la tierra, le sigue dando forma, sigue ordenando, sigue soportando. Pero la caída al mismo tiempo hoy, en la temporalidad, sigue afectando la creación. Pero también dice la Escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces el poder redentor de Jesucristo sigue impactando en toda la creación. Por más que nosotros, por medio de todos los sistemas que hay para caer en esta desesperanza de decir, híjole, tantas cosas malas que pasan, si nosotros empezáramos a enfocarnos más en ver cómo el Señor está obrando, tan solo para empezar en nuestras propias vidas, ¿no? Y luego cómo obra en el mundo, podemos ver su mano, que verdaderamente el Señor pues es fiel con su creación. Y ese es el motivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues los dualismos que han fragmentado nuestra vida como cultura. El hombre, dice la Escritura en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ese es el conflicto del dualismo que vivimos y que hemos heredado y que es algo con lo que vamos a lidiar varias generaciones, ¿no? O sea, no nada más el tema del pecado per se, sino principalmente el dualismo. Y más adelante vamos a platicar sobre justamente cómo es que funciona en la cultura esta visión y cómo la cultura es la forma en la que el individuo se permea de una cosmovisión a partir de la cultura. Entonces esto no es vuelvo a lo que hablamos hace rato, esto no es una situación individual, o sea, de nada sirve que, por ejemplo, yo me ponga a leer todos los libros de teología reformada, filosofía reformacional, y sea algo que solamente me esté engordando a mí, sino que esto es algo que se tiene que repartir, y no nada más repartir, sino aplicar.
ir aplicando en nuestros círculos más inmediatos de influencia. Entonces, la visión bíblica es la siguiente: toda creación pertenece a Cristo, ¿no? Toda creación, esa es la perspectiva, toda creación, pero no hay algo que, como dicen, no sea de Dios. Como esa frase de, no, eso no es de Dios, eso no es de Dios, ¿verdad? Todo le pertenece a Cristo. A ver, sí, quizá las áreas, decía el doctor Albert Wolters, está secuestrada la creación, ¿no? Varias áreas están secuestradas, la mayoría están secuestradas. Tenemos que trabajar como iglesia y rescatar esas áreas y ponerlas a los pies de Cristo. Y todo es un proceso, es un esfuerzo que tenemos que ver como iglesia, como pueblo de Dios. Dice Colosenses 1, 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y bueno, el planteamiento es el siguiente: a diferencia de lo que hablaba por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que fue el que sistematizó esta cosmovisión de la naturaleza y la gracia, Babin, en contra de eso, dice: la gracia no reemplaza la naturaleza, sino que la restaura. Es decir, la gracia opera como esta situación dentro del motivo escolástico, naturaleza-gracia. Se tiene el entendimiento que la gracia reemplaza algo que no sirve. Por ejemplo, que el matrimonio, vamos a hablar porque vamos a entrar en tema, el matrimonio, bueno, entonces se sacraliza el matrimonio, entonces deja de ser una situación ordinaria y se vuelve algo de Dios. Ahora yo les pregunto, por ejemplo, una persona, simplemente por el hecho de que, vamos a poner, no está bautizado, ¿pierde dignidad ante Dios? Vamos más allá, por ejemplo, una persona que no está ni siquiera registrada ante, digamos, no tiene ni nombre, ¿pierde dignidad ante Dios? Pero fíjense cómo esto, aparentemente de una forma muy sublime, sigue operando en nuestras iglesias, hablando propiamente del matrimonio. El matrimonio es una estructura, una institución creada por Dios. Es decir, el matrimonio no necesita ser sacralizado de manera artificial por el hombre. Un matrimonio empieza a operar desde que la relación, cuando hay una unión entre un hombre y una mujer, y esta unión es pública y viven, digamos, con esta intención de formar una familia y acompañarse como pareja. Entonces no tiene ningún tipo de diferencia entre un matrimonio que está de alguna manera reconocido por el Estado, más que, digamos, lo que opera dentro, pero ante Dios no, ¿eh? Ante Dios no tiene esa situación. Lo único es que, como digamos, bien sabemos que tenemos que someternos a nuestras autoridades y vivir una vida ordenada y organizada, en ese sentido, tenemos que apegarnos a eso. Pero así como una persona que no está registrada o que no está bautizada no pierde dignidad, un matrimonio o una unión de un hombre y una mujer no pierde ningún tipo de dignidad. Sin embargo, hay todavía esta herencia que nos hace creer que una persona que no está teniendo problemas, sí, porque no ha puesto su vida a los pies de Cristo, como cualquier otro matrimonio, inclusive que esté dentro de la iglesia, pero no tiene ningún tipo digamos, de minusvalía o algo que lo haga valer menos que un matrimonio que esté oficiado inclusive por un pastor, ¿no? Y bueno, ese es el primer planteamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Un comentario? Bueno, yo sí, con respecto a Ajá, eso, sí. comentas de que no está oficializado, pero aún las mismas personas que hacen ese compromiso, porque debe ser un compromiso, Claro. o un pacto, como quieran decirle, aún ellos mismos no lo toman tan literal de decir es un compromiso. Claro. No nada más con la persona, ante Dios, con la persona y con la comunidad. Claro. Entonces ahí sí creo que las personas que no oficializan y no hacen ese compromiso tienen que hacerlo si es que cumplen con la ley de Dios. Claro. Entonces sí creo que aún la misma gente que nada más nos juntamos pues a ver si se Claro. logra,
Claro. entonces no es eso, porque debe haber un Claro. compromiso y debe hacer todo lo demás. Yo en ese sentido creo que se debe de... Sí, completamente, completamente. Gracias. Sí, completamente de acuerdo. La cosa aquí es que, por ejemplo, ya cuando entramos a ese tema, vamos a hablar de qué es lo idóneo, ¿no? Lo conveniente. Ahorita empezamos con la parte de la estructura, ¿no? De la creación. Identificar la identidad, de dónde viene la identidad del matrimonio. Y esa identidad no viene de lo social, no viene del Estado, sino la identidad viene de Dios, para empezar. Ya ahorita, partiendo de eso, entonces sí decimos, bueno, un hombre, la unión de un hombre y una mujer es un pacto que es para la eternidad. Y esa conciencia que debemos de tener es algo que no solamente recae en la unión del hombre y la mujer, sino también en la iglesia. Nuevamente porque justamente hablamos de esta forma en la cual nuestros pensamientos, nuestras ideas, que ya han sido permeados, tienen que ser sustituidos por esta nueva cosmovisión que es la de nuestra fe. Y aunque el Espíritu Santo se esté moviendo en nuestros corazones, se mueve también en comunidad y muchas veces los desfortunios que viven, digamos, en la individualidad, ya sea un matrimonio o un miembro de la iglesia, mucho tiene que ver con la responsabilidad como pueblo. Y ese es otro tema que vamos a hablar más adelante, que es necesario, porque hay muchos elementos de la modernidad que se han impregnado y que nos han hecho vivir desde un marco antropológico totalmente diferente al bíblico, que es, por ejemplo, uno de ellos el individualismo, ¿no? Entonces, vamos allá. Entonces dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, el matrimonio no necesita ser sacralizado, ya fue creado por Dios, y de ahí parte la identidad de la unión de un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Y esa, digamos, esa unión que ya afecta directamente la individualidad, porque entonces ya una sola carne, digamos, desde las esferas modales, hablamos de que entonces ya no son dos, sino es uno. Y es una nueva criatura que nace en el momento de la unión. Y una criatura que nace, pues tiene necesidades específicas, tiene necesidades propicias a la edad, ¿no? Como cualquier criatura que nace. Entonces demanda tiempo, demanda ciertas especies de necesidades, de esfuerzos, para ir forjándose con el tiempo. Y esto nos da una visión sobre el matrimonio y la familia totalmente distinta a la visión que quizá hemos heredado. Particularmente yo creo que me considero como que, pues bueno, yo fui formado en una visión totalmente donde el matrimonio simplemente es dos personas que buscan, digamos, compaginar proyectos, pero que finalmente cada uno tiene su propia libertad, su propia forma de pensar y de creer, inclusive proyectos de vida que pueden ser diferentes, ¿no? También con esta posibilidad de que, bueno, si no funciona, pues bueno, ya veremos, ¿no? Entonces, realmente es gracioso, ¿no? Porque justamente una de las decisiones más importantes de la vida es incongruente con otras que podemos tomar y que nos cuestan más trabajo. Por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿No? O sea, que son cosas que realmente hoy decimos, bueno, a ver, un joven de 17, 18 años, pues no, es difícil que tenga un entendimiento claro de para qué lo va a llamar el Señor o qué es lo que quiere hacer de su vida, pero puede empezar sin tomárselo tan en serio que eso va a determinar prácticamente la dirección de toda su vida. Puede decir, voy a estudiar esto, terminar una carrera, la termino, si me parece que lo que quería era otra cosa, bueno, pues empiezo otra carrera. Para poner una empresa, ¿no? Para emprender una empresa, nadie piensa que va a poner algo, bueno, si una persona, y esto es, digamos, en negocios, esto es algo que se aprende de manera muy contundente. Si tú piensas que vas a hacer algo y empiezas pensando en que a lo mejor no funciona, no va a funcionar, ¿no? Y eso es gracioso como en los negocios es tan contundente, pero
comparándolo con una decisión que es para la eternidad, que es la pareja, la familia, quien va a ser el papá de tus hijos, quien va a ser la mamá de tus hijos, quien va a acompañarte en la vejez, sea algo de que, pues vamos a ver si funciona, ¿no? Y que sea normalizado. Entonces, bueno, la familia es esta estructura creacional. Dice Mateo 19, 4 o 6, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 4, 6. Y bueno, saber esta estructura, muchas veces, por ejemplo, el conflicto a veces en la iglesia es, bueno, no todos tenemos la posibilidad o hemos tenido la posibilidad de estar bajo esta situación, digamos, y yo creo que nadie está exento, pero eso no quiere decir que tengamos que diluir esta verdad para que entonces todos entren y nadie se incomode y nadie se sienta mal, porque al final todos tenemos errores, todos hemos cometido errores en la vida y unos puede ser tanto en el matrimonio, otros puede ser con los hijos, otros pueden ser con su propia vida sexual, otros pueden ser errores digamos, económicos, financieros, viene hacia el despliegue hacia todas las áreas, ¿no? Pero hablando propiamente de esto, lo importante es extraer las verdades que nos van a ayudar a mantener nuestra identidad como pueblo de manera sólida. Porque en el momento en el que nos empezamos a diluir, bueno, ya perdimos nuevamente la batalla. Entonces, dice Doyever, la realidad funciona bajo leyes divinas. Bien, ya sabemos que Dios creó todas las estructuras, Dios creó el matrimonio, la familia. Y este matrimonio y esta familia trabaja bajo leyes y principios divinos, que son verdades eternas. Decía, hay un conferencista, autor de libros, que es hermano en la fe, que se llama Myron Golden, y dice, hay cosas que son ciertas y hay cosas que son verdad. Es cierto que, digamos, que las paredes son blancas, ¿verdad? Pero si mañana las pintan de verde, pues ya no es una verdad. La verdad es que, bueno, hay una estructura que puede cambiar, que una vez la hicieron y una vez ya no va a existir. Eso es una verdad que se puede mantener en el tiempo. Y entonces, tenemos que entender eso. Hay principios, hay normas que van a funcionar dentro de un tiempo, en una temporalidad, y esa temporalidad puede ser un minuto, puede ser, digamos, hasta el fin del mundo, pero es entra dentro de lo que es relativo, que es el tiempo, ¿no? El principio y el fin. Todo lo que está dentro del principio y del fin es el tiempo. Todo lo que trasciende el tiempo, bueno, ya tiene esta trascendencia como es nuestro corazón, por ejemplo, nuestra alma que es trascendente al tiempo, nuestro yo trascendente, como Doyever le llama, ¿no? que es lo que nos dota de esa imagen de Dios, lo que nos da esa potestad sobre las cosas y por lo cual podemos tener comunión con el Eterno por medio de Jesucristo. Entonces, Salmo 119 nos habla de esta parte, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten las cosas hasta hoy y todas ellas te sirven. Entonces vemos esta realidad que está ordenada, que está organizada por Dios, pero también demanda al hombre desde el principio a positivizar, ¿no? Y a organizar. Por ejemplo, Dios ordena todas las leyes para que todo esto esté tal como está en este momento. Pero nosotros tenemos potestad de acomodarlo de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, ponemos la mesa, ahorita está puesta, luego la vamos a levantar, y de esa forma vamos operando dentro del mundo de Dios que ya está ordenado, que está organizado, porque, por ejemplo, esto lo sabemos y confiamos que esto, si lo ponemos aquí se va a quedar. A menos de que haya un temblor ahorita, que ojalá no lo haya, pero el Señor tiene control de todo. Y entonces podemos confiar en eso y operar en ese orden que ya el Señor ha establecido. Por eso es importante, porque de ahí viene mucho de
la concepción que nosotros tenemos como pueblo sobre la libertad. Porque a manera de que nosotros conocemos cómo funciona el mundo de Dios en sus diferentes aspectos o diferentes áreas o esferas de la vida, nosotros, digamos, a medida que conocemos más específicamente cómo funciona algo, ganamos libertad en eso. Si nosotros sabemos cómo funciona, por ejemplo, nuestro cuerpo y no cómo nos relacionamos con la alimentación, ganamos libertad, y esa libertad se expresa en que vamos a tener menos enfermedades, vamos a tener menos accidentes, menos deterioro de nuestro cuerpo. Lo estamos cuidando y eso es algo que nos da libertad, ¿no? Si conocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones constitucionales, pues eso también nos dota una libertad, ¿no? Si conocemos, por ejemplo, digamos en la ciudad, si tenemos como esta visión geográfica de ubicar. Yo, por cierto, soy malísimo. Yo le digo a mi esposa que cuando yo nací todavía no inventaban el GPS, por lo cual necesito usar el del celular, porque soy muy mal ubicado. Pero si tienes esa posibilidad de ser bien ubicado y tener como esta conciencia espacial, bueno, pues tienes más libertad de eso. Entonces la libertad no es como esa, digamos, ese lugar utópico donde soy libre de forma absoluta, ¿no? Sino que justamente la libertad la trae esta redención por medio de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra forma de entender el mundo en el pecado está totalmente secuestrada. Por lo tanto, nos va a llevar a la esclavitud. No nos va a llevar a la libertad. Aparentemente nos puede llevar a este tipo de libertades. Por ejemplo, la persona que conoce tiene este tipo de libertades, pero están limitadas, porque no saben para cuál fue el propósito último de cada cosa que están estudiando. Ellos creen, tienen sus ideas, pues están limitados. Y el estar limitados los hace que se recarguen y se inclinen de manera idólatra hacia una área específica. Y eso les quita toda la libertad, aunque ellos crean que están ganando libertad, ¿no? La familia tiene identidad que el hombre no, tiene una identidad que el hombre no inventó, ¿no? Para eso es que hablan de las nuevas familias, ¿no? La familia no es una construcción social, es una ordenanza. Entonces, dice, bueno, Efesios 3:15, dice, 14 y 15, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, todo hogar funciona en todas las esferas. O sea, nosotros podemos analizar el hogar, una casa, y cómo están operando todas las esferas de la realidad, donde Dios está controlando cada uno de esos aspectos, y que nosotros estamos llamados a conocerlos y entonces operar con base a ese conocimiento. Finalmente, estamos llamados a eso, pero también el Señor sabemos que nos suple en cosas que nosotros somos ignorantes. Entonces, por eso no es como a veces he notado que pareciera ser que esto se vuelve una carga. Es decir, yo ahora tengo que ser consciente de todas las cosas, me tengo que ser químico, físico, biólogo, para entender cómo funciona mi familia. Y no es tan así, pero bueno, salud. Pero casi sí, ¿no? Por lo menos, pues a lo mejor quizá tendría que reorganizar mi sistema de prioridades, ¿no? O sea, porque a lo mejor le estoy poniendo mucho tiempo a ver una serie de Netflix o a ver los partidos el domingo, donde ese tiempo también lo puedo ocupar, a lo mejor no todo, pero la mitad de ese tiempo en aprender sobre nutrición, sobre cosas de salud emocional, sobre cosas del cuerpo, ¿no? De cómo funciona el cuerpo. Entonces, ahí vemos realmente si somos congruentes y honestos, es que sí tenemos tiempo de ir avanzando en cada una de esas esferas. Por ejemplo, dice la esfera numérica, pues habla de la unidad de los cónyuges, ¿no? Siendo dos personas pasan a ser un solo cuerpo. La cantidad finita y contable de los miembros de una familia. Ahí opera la esfera del número. La esfera espacial, bueno, el hogar físico, los metros donde se constituye esa vida familiar, el territorio geográfico, que tiene que ver pues con
digamos, el país, la entidad, el Estado. El espacio vital donde la familia convive y protege su intimidad. El cinemático, que tiene que ver con el movimiento, habla de los ritmos compartidos de desplazamiento, las transiciones y los flujos de vida en el andar diario del hogar. El físico tiene que ver con el mantenimiento, el material de la casa, la provisión física del abrigo, el clima, la estabilidad del entorno estructural. El biótico, bueno, pues la unión conyugal sexual, que por ejemplo la esfera biótica es Doyever habla ya propiamente del matrimonio, de la familia. Dice, la esfera biótica es la función fundante de la familia, es decir, la función fundante quiere decir qué es lo que lo inició, cómo se funda esto en la realidad a partir de la esfera biótica, que es la forma en la que primero un hombre y una mujer se relacionan de manera sexual, no necesariamente hablando del coito, pero sí hablando desde su biología, ¿no? Un hombre tiene una biología y una predisposición biológica para comportarse de un modo, y una mujer tiene una predisposición biológica para comportarse de un modo. Y esa digamos, predisposición los va a llevar a atraerse, para empezar. Entonces esa predisposición biológica es una función fundante, es decir, a partir de esa función se unen y después viene la función biológica de la procreación, que es ya establecer la familia, desarrollar la familia, ¿no? Bien, y bueno, viene la esfera sensitiva, que es el apego emocional, el consuelo, la empatía afectiva, la maduración de la salud psicológica conyugal, que esto en el matrimonio es digamos, como un juego, un deporte extremo, ¿no? La parte sensitiva. Digo, la parte sensitiva en el matrimonio pasa a ser un deporte extremo, porque bueno, pues hay una montaña rusa. Es una montaña rusa de emociones, zonas minadas, ¿no? Que tienes que caminar así. Podemos hacer muchas analogías sobre esto, y Doyever dice, finalmente, un matrimonio, por tan perfecto que sea, trasciende esta función, primero la biótica, que es esta parte de lo fundante, luego la función que es lo que que sería la función del amor social, que esto ahorita se los digo, fundante. La función calificadora, dice Doyever, ¿no? Que tiene que ver con mantener la estructura, ¿no? La función calificadora, por ejemplo, es el amor ético y moral. El hecho de que, por ejemplo, en el caso del matrimonio, una sola carne, se cuiden, se procuren, y en la familia, entre los miembros, se cuiden, se procuren, ¿no? Esa es la función calificadora de un matrimonio. Entonces, hasta aquí es estructural. Es decir, viene lo biótico como función fundante, lo ético como función calificadora, pero cuando una familia, y nosotros vamos a poder observar familias que no comparten nuestra fe, que no sé, a lo mejor pueden ser ateos y eso, y pueden tener estas dos funciones y aparentemente pueden estar bien, ¿verdad? Pueden estar bien y pueden cumplir su cometido hasta allí. En nuestro caso, que viene otra función, que es la función que le da el sentido a la estructura y al propósito del matrimonio y la familia, que es la función de la fe, ¿no? La fidelidad. Entonces ahí el matrimonio, la familia, sabe su identidad, conoce su identidad, de dónde viene su identidad, ya lo vimos hace rato. No viene de lo social, no viene del Estado, no viene del derecho ni de lo político, sino viene de Dios. Y esto tiene un porqué, un propósito. Y este propósito se vive desde una perspectiva de proceso, ¿no? La familia tiene una identidad, tiene un desarrollo, un proceso para cumplir con un propósito, más allá de multiplicarnos, más allá de la compañía en la vida, más allá del amor ético entre los miembros, sino que cumple un propósito como pueblo, como iglesia. Entonces, bueno, vienen todos
Doyer propone 15 aspectos, ¿no? El lógico-analítico, formativo, lingüístico, social, económico, estético, jurídico, ético y físico. Y fíjense cómo dentro de estas esferas, algunas de estas esferas hoy en día están dotando de esta identidad y propósito las familias y los matrimonios. Una de ellas puede ser lo económico. Una familia tiene identidad de acuerdo a su economía, ¿no? O su valor o su importancia. Inclusive dentro de las iglesias puede verse esto también. Ah, no, pues esta familia así diezma bien, entonces, y traen carro del año, entonces hay que cuidarlos, ¿no? O en la sociedad, ¿no? Las comparaciones que puede haber dentro de la sociedad, en familias, y que muchas veces esto se desprende de la cabeza, por ejemplo, el hombre como cabeza de hogar, que en cascada genera esta preocupación o esta forma de buscar la validación por medio de qué tanto produce o qué tanto tiene o qué tanto puede adquirir. Y bueno, pues obviamente la esposa pues, finalmente termina aprendiendo lo mismo y los hijos terminan aprendiendo lo mismo. Entonces, este tipo de conflictos que hay internos en nuestra cosmovisión son parte de las cosas que tenemos que seguir escudriñando para llegar al arrepentimiento y a la restauración, ¿no? Función fundante, bueno, ya hablamos de esto. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Hebreos 11:6. Entonces el corazón es la raíz de toda cultura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Entonces, el corazón es la raíz de toda cultura. Dice Herman Bavinck que para que un individuo se permee de una cosmovisión, es importante que la cultura se permee primero. Pero ¿cómo pasamos a la cultura? Y aquí es un peligro que inclusive hace poco estuvimos haciendo una crítica sobre eso, es que dentro nosotros podemos correr el riesgo, en esta visión del mandato cultural, a generar otra síntesis, otro dualismo, al tratar de traer a la cultura a los pies de Cristo. Y este dualismo le podemos llamar cultura-iglesia. Es decir, ahora la iglesia pasa a ser un área más ordinaria y una forma más elevada de cristianismo es ir a la cultura, evangelizarla. Ese es un riesgo, no es algo que necesariamente pase, pero sí puede pasar y yo he escuchado, digamos, ciertos matices donde esto puede ya estar ocurriendo en el discurso, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el proceso el cual no nos debemos de saltar para que no caigamos en esto? Bueno, ya que toda la vida es religión, digamos, dentro de lo particular, la primer área de la vida que empezamos a trabajar, pues es nuestra propia vida emocional, nuestro pensamiento, nuestra vida social. Cuando somos casados, esto va directamente al matrimonio, como el matrimonio siendo la primer forma en donde el reino se hace visible y el primer centro de discipulado hacia la cultura. Entonces, la forma en la que nosotros empezamos a hacer cultura es en nuestro matrimonio y en la familia. Es el primer centro cultural que tenemos que llevar a los pies de Cristo. Y esa interacción que hay entre familias que están siendo restauradas, que se están arrepintiendo en las diferentes áreas de la vida, esa interacción de estas familias como pueblo, como iglesia, finalmente es lo que nos va a llevar a tener una cultura con una cosmovisión bíblica. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Me parece algo técnico. Puntos que no había escuchado. Ok. Sí, totalmente. La idea es justamente llevar
Y si hay alguna pregunta específica, adelante. La idea es partir de la estructura del pensamiento, dice la Biblia, dice la Escritura, ¿no? Mientras tanto, en las cosas buenas, en eso pensar. O sea, necesitamos estructurar nuestro pensamiento. Y no es hasta ahí, justamente. O sea, la idea, por eso la aplicación aquí es lo más inmediato, es la familia, los hijos, para hacer cultura. La forma más inmediata de hacer cultura y de llevar esta visión bíblica a todas las áreas de la vida y llevar esas áreas de la vida a los pies de Cristo es por medio de la familia. O sea, la familia finalmente va a ser el puente entre la iglesia y la cultura. Cultura, entiéndase como cultivar, sembrar, Uh-huh. sembrar estructuras, sembrar buena economía, sembrar Claro. comunicaciones. Sí, y es que a veces cuando hablamos de cultura pareciera ser que es otro ente así como general, y no, podemos inclusive hablar de culturas, ¿no? Entonces nuestra cultura como pueblo de Cristo debe trabajarse de esa forma, no sabiendo que finalmente la realidad se vive y se transforma por un proceso. Por ejemplo, antes, la concepción que teníamos antes sobre familias no es como la que vivimos hoy. Inclusive la Escritura pues nos habla de diferentes formas de vivir en familia, ¿no? Diferentes dinámicas familiares. Pero eso son formas, ¿no? Nosotros lo que debemos de arraigarnos son de las verdades y los principios que regían esas familias y no de las formas en las que tenían una dinámica. Lo que cambia constantemente en el tiempo son las formas. Lo que es cierto en un momento es la forma, pero lo que nunca va a cambiar, que por ejemplo en este lenguaje del fondo y la forma, es el fondo, que son las verdades eternas. ¿No? Creo que ya se nos terminó el tiempo, hermana. Sí. Bien, pues vamos ahí les voy a mandar a mi hermano Carlos la diapositiva, la presentación, para que se las haga llegar y más adelante vamos a continuar a ver si nos vemos. Primeramente Dios. Sí. Sí. Además quiero hacer aclaración de lo que hice la intervención, es que la familia está instituida por Dios. Y además dice, o sea, como ordenanza, y no la separe el hombre. Entonces Amén. Es un mandato. No Así es. si quieres y así es. Claro. Entonces sí es importante, ¿no? Sí. Esa parte. Sí. Porque sí, como dices, es fundamental. Entonces sí se aclara ahí la situación con eso de que no la aceptaría. Claro. Sí, claro, y el que esté dispuesto mire, a veces obviamente vamos a apelar a que la mayoría de las situaciones son ajenas inclusive al deseo, sobre todo en las familias cristianas que han tomado la decisión de separarse en matrimonios, y apelamos a la ignorancia de saber tantas cosas. Inclusive me puedo incluir, o sea, en muchos momentos de nuestra vida, pues fue algo que quizá en ciertas ocasiones puede estar en nuestra mente y puede seguir pasando, simplemente que ahora tenemos una conciencia diferente. Claro, claro, por supuesto. La cosa acá es que más allá, por ejemplo, del conocimiento y el pensamiento, es que la mayoría de nuestras decisiones, digamos, el saber la verdad es un tema racional. El saber la verdad es un tema que es nuestra razón dirigido por nuestra fe. Pero también está el esquema emocional. Que el esquema emocional es, muchas veces se ha quedado como en el misterio, porque hay muchas emociones que ni siquiera nosotros somos conscientes que tenemos. Y en ese vivir con esas emociones suprimidas, reprimidas, esas emociones no pueden simplemente no existir, sino que empiezan a transgreder otras áreas de nuestra vida, como por ejemplo el pensamiento, como por ejemplo la vida social, como por ejemplo nuestro organismo, ¿no? Las enfermedades, la somatización
de las emociones. Entonces muchas veces cuando estamos, nuestro corazón en nuestra vida emocional puede estar transgrediendo nuestra forma de pensar. Muchas veces hacemos cosas y decimos cosas o hacemos comentarios movidos por una emoción que choca con nuestro entendimiento de nuestra fe. Y ese es uno también de los problemas que tenemos que atender como iglesia, porque tenemos un problema de inmadurez emocional. ¿Tú qué sientas, no? Eso es Claro. ¿Tú qué sientes? ¿Qué quieres? Eso es válido en un espacio. En un espacio es necesario, es más. No es más, es una necesidad. Pero debe de haber un espacio. El espacio debería de ser el matrimonio, pero el matrimonio también está enfermo. Entonces, hay una necesidad especial. Tenemos 3 años, estamos sirviendo en un grupo que se llama Paracaleo. Es un espacio justamente de soporte emocional, donde se crea el espacio únicamente para llegar y hablar de cómo sentimos. Y ese hablar de cómo sentimos es como una burbuja, digamos, en el tiempo, donde no juzgamos nuestro sentimiento con nuestra fe, sino que simplemente dejamos salir eso que sentimos en ese momento, sin juicio, para después que venga para nosotros el arrepentimiento, después de sacar esa emoción, de validarla, de que exista esa emoción, y después ya poder seguir con nuestra vida normal sin que esa emoción interfiera en nuestra salud, en nuestro pensamiento, en nuestra vida social.